Hola, amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Acá estamos eh, trabajando en la obra del Señor para poder preparar a la iglesia. Eh, Hay muchas cosas en las cuales la iglesia tiene que ser preparada, perfeccionada, y una de las cosas que hoy quiero compartir con ustedes en esta ocasión es en cuanto a la fe. Eh, la iglesia tiene que ser perfeccionada en cuanto a la fe. Y la fe tiene un papel fundamental para la vida del cristiano. Es el principio de la carrera y la meta que debemos alcanzar todos como iglesia. Eh, Podemos ver en Romanos capítulo 1, versos 17, que dice de la siguiente manera: pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras: el justo por la fe vivirá. Yo quise leerle esta versión, que es la Dios habla hoy, que dice que es por fe de principio a fin. Es por eso que yo les decía que es fundamental la fe en cada uno de nosotros como iglesia, y yo les decía que es el principio de la carrera y la meta que debemos alcanzar. En otra versión, que es Palabra de Dios para Todos, este mismo texto de Romanos 1:17 dice de la siguiente manera: las buenas noticias, acuérdense que el Evangelio son buenas noticias, dice, muestran cómo Dios nos aprueba por medio de la fe. La aprobación de Dios depende solo de la fe. Como dicen las Escrituras, el que está bien con Dios vivirá por la fe. Es una de las cosas con las cuales nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos ser aprobados por Dios, es por la fe. Por eso es que nosotros no podemos seguir con nuestra vida como cuando aceptamos al Señor. Nuestra vida no tiene que ser la misma. Tenemos que llegar a... tenemos que evolucionar cada día como hijos de Dios. Y una de las cosas en las que tenemos que evolucionar como iglesia, como hijos de Dios, es en la fe. En la fe tenemos que ir evolucionando, porque si no evolucionamos nosotros en la fe, corremos el peligro de involucionar. Y cuando esto pasa, es cuando empieza uno a desviarse, o desviarse, por ejemplo, es negar la fe. Por eso, hermanos, una de las cosas que hemos estado aprendiendo en estos tiempos es que, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, que prestemos mucho mayor atención a la palabra, a lo que hemos estado oyendo, de lo que estamos aprendiendo. Decía el apóstol Pablo, no sea que nos deslicemos. Y esa palabra la hemos aprendido, que deslizar también es desviarse, es perderse. Entonces, la falta de que nosotros estemos careciendo de la palabra de Dios, o que no estemos escuchando la palabra de Dios constantemente, leyendo la Biblia, escuchando las predicaciones, ¿verdad? Hoy tenemos la bendición de
de que en el retiro siguen transmitiéndolo allá en Guatemala, pues tenemos la oportunidad nosotros de que si no estamos oyendo, por ejemplo, la predicación que yo estoy dando constantemente eh, y que la estamos subiendo a YouTube, pues también tenemos la bendición de poder escuchar al apóstol y a los ministros que están compartiendo, ¿verdad? Que en lo personal han sido temas muy interesantes y preguntas y respuestas. Entonces, hermanos, tenemos que darnos la tarea nosotros de poder estar escuchando la palabra, porque eso lo que va a hacer en nuestra vida, lo que va a provocar que estemos oyendo palabra a palabra, es que nuestra fe se va a ir fortaleciendo, nuestra fe va a ir aumentando, porque la misma palabra nos dice que el oír viene que la fe viene por el oír, ¿verdad? Entonces, si nosotros no estamos empapándonos de la palabra constantemente, esto es peligroso porque, como les decía yo, podemos ir, o puede alguien que no está empapándose de la palabra, puede involucionar. Y esto es peligroso porque esto le puede afectar porque se va a desviar o va a negar la fe. Y cuando se niega la fe, entonces lo que viene es la apostasía. Entonces, alguien, por ejemplo, que no está fortaleciéndose en fe, alguien que no está metido en la palabra, corre el peligro de volverse un apóstata. Y esto es lo que uno debe de tener cuidado. Ok, entonces, después de todo esto que acabo de decir, digamos, de esta introducción, yo quiero hablarles de algunas cosas que hemos estado hablando anteriormente y que al estudiarlas me he encontrado con cosas que para mí en lo personal es importante poderlas trasladar y que ustedes vayan tomando nota de todo esto. El tema es una mente de fe, ¿verdad? Quiero leer con ustedes ahí en Lucas 18, del 1 en adelante. Dice así Lucas 18, del 1 en adelante. Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo. O sea, mire cómo el Señor empieza diciéndoles a los discípulos, cómo empieza diciéndoles, orar en todo tiempo. Esto lo dijo el apóstol Pablo también, ¿verdad? Que en Tesalonicenses también lo dijo, que debemos de orar en todo tiempo y no desfallecer. Diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, lo cual venía a él constantemente, constantemente venía a este juez, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo, él no quiso. Pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir constantemente me agote la paciencia. Mire la parábola que el Señor le empieza a contar a sus discípulos. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, aquí ya está hablando de la venida del Señor, y dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, esta es una de las cosas, hermanos,
que nosotros tenemos que ser perfeccionados en la fe. Porque es una de las cosas que el Señor también viene a buscar. No solo viene a buscar frutos, como vimos en el tema anterior, ¿verdad? Sino que también viene a buscar fe en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Por eso la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? O sea, ¿hallará fe cuando el Señor venga? ¿Te va a encontrar creyendo? ¿O cuando el Señor venga, a cuántos hallará el Señor incrédulos? ¿A cuántos el Señor hallará creyendo, teniendo fe? Y esta es una de las cosas que el Señor va en lo que nos va a probar en estos últimos tiempos. Acuérdense que el Señor nos tiene que probar a cada uno, tiene que probar a su iglesia. Y una de las cosas en las que el Señor nos prueba es en la fe. Y si nosotros no tenemos fe, cuando el Señor venga y nos presentemos delante de Él, vamos a salir reprobados. Si tenemos fe y nosotros somos hombres, ¿verdad? Hombres y mujeres que le creen a Dios, entonces vamos a ser aprobados por Dios. Recordemos que ahí en Hebreos 1:17, el Señor prueba a Abraham. Dice Hebreos 11:17 que por la fe, Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac. Si no hubiera tenido fe Abraham, no hubiera ofrecido a Isaac su hijo como ofrenda. Y él dice, y el que había recibido la promesa ofrecía a su único hijo. O sea, Abraham había recibido una promesa antes de que en Isaac Dios le iba a dar descendencia. Y ahora viene el Señor y le dice, dame a tu hijo. Entonces lo estaba probando. Dice el verso 18, fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces ahí el Señor estaba probando a Abraham en su fe. Y cuando Dios lo prueba en su fe y por fe él ofreció a Isaac, es cuando Dios lo aprueba. Dice el verso 19, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Esto es impactante, hermanos, porque, o sea, por algo el Señor lo escogió a Abraham como el padre de la fe. Y vemos a Abraham si leemos la vida de Abraham, ahí en Génesis, empezamos a ver todo lo que Abraham hacía, cómo es que las cosas que él hacía era porque le creía a Dios. Y cuando él le creía a Dios, esto lo llevaba a obedecer todo lo que Dios le decía. Entonces vemos en Génesis 22:5 que el Señor le dice a Abraham, dice Génesis 22:5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí,
y adoraremos. Ahí donde el Señor, en el monte que el Señor le había dicho, iba a ir Abraham con su hijo, dice, y vamos a adorar. Y volveremos a vosotros. Entonces, aquí vemos a Abraham creyendo, mire cómo desde antes de subir al monte, cómo Abraham empieza a creerle a Dios. No desde antes de subir al monte. Él ya venía creyendo, ya le creía a Dios. Por algo él empieza a caminar con su hijo rumbo al monte. Pero cuando llegan digámoslo, a las faldas del monte, ¿verdad? Ahí Abraham le dice a los siervos, esperaos aquí con el asno. Porque yo y mi hijo iremos allí y vamos a adorar y volveremos. O sea, note esta parte. O sea, ¿cómo es que iba a volver con él si lo iba a sacrificar? O sea, veamos la fe tan grande que tuvo este Abraham. Y yo creo que si nosotros, dice la Biblia que nosotros somos hijos de Abraham por la fe, entonces la iglesia tiene que llegar a un nivel de fe. La iglesia tiene que ser perfeccionada en la fe. Y para ello, como les dije anteriormente, tenemos que estar nosotros escuchando la palabra, tenemos que estar empapados de la palabra, para que nuestra fe vaya creciendo, vaya aumentando cada día más. Cada día más. Entonces yo quisiera que veamos algunos ejemplos de fe en la Biblia. Vamos a leer varios textos y que primero Dios, ¿verdad? Que Dios nos ayude y que podamos nosotros irnos edificando como iglesia, que vayamos juntos. Dice en Mateo 8:23, del 23 en adelante, dice de la siguiente manera: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Note esta parte, dice que se levantó una tempestad tan grande. Se lo puse ahí con negritas para que pueda resaltar. Dice que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Aquí está hablando de Jesús, que él estaba dormido. Había una tempestad tan grande, hermanos, que él estaba dormido, dice. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Note cuando no se tiene fe. O sea, ahí vemos dos mentes diferentes. Vemos la mente del Señor Jesús y vemos la mente de los discípulos. Vemos ahí una mente incrédula, o vemos mentes incrédulas, y vemos una mente que le cree a Dios y que está dormido. Venía tranquilo el Señor Jesús, dice. Y entonces los discípulos le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis? Hombres de poca fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose,
Dice aquí que se levantó el Señor, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Entonces, ¿por qué yo decía que nuestra fe tiene que ir evolucionando? Nuestra fe tiene que ir hacia adelante, de aumento en aumento. Porque para poder contrarrestar una tempestad tan grande, dice la Biblia que era una tempestad tan grande, entonces se necesitaba una fe tan grande para poder contrarrestar esa tempestad. Y el único que tenía ahí una fe tan grande era Jesús. Ahora usted podría decir, pastor, pero él era Dios y sí, hermano, Jesús era Dios, pero recuerde usted también que Jesús estaba en la condición de hombre, tenía sueño y se dormía, se cansaba y él tenía que descansar. Entonces Jesús como hombre todos los días se fortalecía en fe, escuchando al Padre, escuchando al Padre, escuchándolo, escuchándolo, escuchándolo. Entonces, esta es una forma de poder fortalecernos en fe, de poder ir aumentando nuestra fe, escuchando al Señor, escuchando al Señor. Hay muchas más, pero ahorita yo quiero enfocarme en esta parte. Qué importante es que nosotros estemos escuchando, como yo le decía hace rato. Nuestro Señor Jesucristo eh, siempre oraba y, y cuando él oraba, también escuchaba al Padre. En algunas ocasiones la voz del Padre se deja oír cuando y varios lo escuchan, por ejemplo en el bautismo, ¿verdad? Se oye la voz del Padre diciendo, este es mi hijo amado, ¿verdad? En la transfiguración se oye la voz del Padre y él conocía la voz de su Padre. O sea, seguramente que él conocía la voz de su Padre cuando él hablaba. Entonces esto lo fue fortaleciendo a él en fe. Y la Biblia dice también que iba al templo, iba para aprender. Se sentaba y aprendía, se sentaba y aprendía y aprendía. Llega un momento en donde le toca a él compartir y empieza a leer, ¿verdad? Lo de Isaías, cuando empieza a leer ahí en Lucas. Pero termina de leer, de compartir, que hasta les dice, ¿verdad? Hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Entrega el rollo de la palabra y entonces se vuelve a sentar para seguir aprendiendo. Entonces, si el Señor Jesús, siendo el Señor, siendo Dios, se mantenía aprendiendo, 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 aprendiendo. Cuanto más nosotros, hermanos. Y es una manera de podernos fortalecer en fe, para poder contrarrestar un problema grande, llámese como se llame, no lo vamos a poder enfrentar, no lo vamos a poder contrarrestar si nosotros no estamos evolucionando en nuestra fe. Entonces, incluso hasta eh, es bueno, es bueno que nosotros como cristianos
podamos estar cerca de hermanos de fe, hermanos que le creen a Dios. Porque quien vive o quien está con personas que nunca ven salida a un problema, ellos mismos se van a ahogar en un vaso de agua cuando estén en problemas. Entonces, necesitamos nosotros sí estar junto a hermanos que son de fe, hermanos que le creen a Dios, ¿verdad? Vemos el ejemplo también de los 12, de los 12 que fueron escogidos para ir a a ver la tierra de Canaán, donde iban a entrar. De esos 12, 10 no veían salida si entraban a Canaán. 10 de ellos decían, en otras palabras, si entramos ahí, nos van a matar. O sea, no veían salida ellos. Nos van a matar si entramos ahí, porque ahí hay gigantes y a nuestro parecer somos como langostas. Entonces, eh, eh, quien vive o quien se, se, se junta con gente así, que no le cree a Dios, tarde o temprano se va a volver igual, incrédula. Entonces, sí es bueno estar con gente que le crea a Dios, eh, gente de fe, porque lo que te va a estar ministrando ese hermano, esa hermana, es fe, es hermano, vamos adelante. Usted no se desanime, vamos adelante, ya vamos a llegar, ya estamos en la recta final, hermano, no se puede distraer. Esos hombres de fe lo están animando a uno constantemente. O sea, vive uno con gente que critica, acaba criticando. Quien vive con gente rebelde, acaba siendo rebelde y termina rechazando la autoridad. Ve a todos los que se unieron con Coré. O sea, la rebelión de Coré ¿cómo terminaron los que se rebelaron? ¿Cómo terminaron aquellos que dejaron de creerle a Dios y se rebelaron contra la autoridad? Terminaron siendo tragados por la tierra. Entonces, como que Dios sí hace una diferencia entre la gente que le cree a Dios y la gente que no le cree, la gente incrédula y la gente de fe. Entonces, la incredulidad es algo, es una fortaleza, diría yo, que se establece en la mente después de años, de años, de años, de años. Por eso es que tenemos que estar nosotros constantemente, y esta es una de las cosas que el enemigo ataca a la iglesia, en la mente. Entonces, Abraham, por ejemplo, vemos a Abraham, volviendo a lo que leíamos de Abraham, tenía que sacrificar a su hijo, pero él sabía, es algo que él estaba convencido, tenía convicción, él sabía que Dios era fiel, en lo que Dios le había dicho a Abraham: de Isaac yo te voy a dar descendencia. Entonces, él no olvidó jamás que Dios era un Dios fiel. Y Abraham había visto el obrar de Dios en su vida, como muchos de nosotros lo hemos visto el obrar de Dios en nuestras vidas. Hemos visto que Dios ha sido fiel. Y eso es algo que nosotros no debemos olvidar, hermanos.
Entonces, había oído de Dios. Abraham había obedecido a Dios. O sea, oyó y obedeció a Dios, y por eso es que él continúa obedeciendo a pesar de lo difícil que era para él dar a su hijo. Porque perdónenme, no era fácil dar a su hijo, hermanos. O sea, él fue un hombre como nosotros, y dar a su hijo así como que... O sea, él tuvo batallas en su mente, tuvo batallas, y entonces en esa batalla, como así todos, como cada uno de nosotros, hermanos, cómo batallamos a veces en, en, en cuanto a creerle a Dios. Y a veces viene el enemigo y nos hace dudar. Y Abraham batalló. Yo le aseguro que Abraham tuvo una batalla. Así como la tuvo también el apóstol Pablo cuando dice, he peleado la batalla de la fe. O sea, a Abraham le costó trabajo. O sea, tuvo una batalla, pero yo puedo ver a un Abraham, saliendo de esta batalla como un vencedor. Él se mantuvo firme y dijo, el Señor es fiel, Dios dijo que de Isaac me va a dar descendencia, y yo le creo a Dios. Entonces, aprendemos en todo esto que hemos estado hablando, en todos los textos que hemos estado leyendo, hermanos amados, aprendemos varias cosas en cuanto a nuestra forma de pensar. De cómo es importante que tengamos nosotros como hijos de Dios, como iglesia, una metanoia o un metanoeo, que uno de sus significados es pensar diferente. O sea, nosotros, a estas alturas, hermanos, nosotros es para que tengamos ya una mentalidad positiva, es para que pensemos diferente a los demás. Piensa diferente. Piensa que, que Dios tiene buenas cosas para ti. A pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de lo que tú estés viviendo, piensa que de eso Dios va a sacar algo bueno para ti. Que Dios va a transformar tal vez lo malo que estés viviendo, sea como sea, que Dios lo va a transformar en bendición para tu vida. Pero algo que tú tienes que hacer es pensar diferente, es creerle a Dios. Es una mente que cree, que tiene fe, cree a las promesas de Dios. Una mente de fe cree lo que Dios dice. No lo que otros dicen, no lo que el enemigo te empiece a hablar a tu oído, no. Una mente de fe cree lo que Dios dice, y lo pone por encima de las imposibilidades. Sabe que Dios es fiel. Una mente de fe sabe que Dios es fiel y que Dios no va a fallar. La mente de fe, número 2, cree que Dios va a hacer algo. En los problemas, en los callejones sin salida, una mente de fe en los callejones sin salida ve a Dios. Imagínense por un momento, ya Abraham estaba ahí con su hijo. Ya estaba ahí para subir al monte.
Un incrédulo o un incrédulo seguro que no subía a darle esa ofrenda a Dios. Que mire qué ofrenda, hermanos. Que viene siendo, digamos, la figura, ¿verdad?, de lo que el Padre hizo con nosotros, dando a su Hijo. Y vemos a Abraham, espérenme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, Abraham sabía y Abraham creía que Dios iba a hacer algo. En ningún momento dudó. Y Abraham sabía y creía que no iba a volver solo. Abraham sabía y creía que iba a regresar con su hijo. Con el hijo al cual el Señor le había dado promesa. Entonces, cuando le dice a los siervos, esperad aquí. Número 3, la mente de fe espera. Esperar aquí. Y anima a otros a que esperen también. No se desespera. Una mente de fe no se desespera. Anima a otros a que esperen. Sabe que Dios cumple su palabra y espera pacientemente que Dios va a hacer algo. Espera pacientemente que Dios va a llegar. Hermano amado, hermana amada, espera al Señor. Espéralo. Síguelo esperando. Él dijo que viene. Él viene pronto. Espéralo porque Él vendrá y no tardará. Muchos perdieron la bendición porque no supieron esperar. Y ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, los 120 perdieron su bendición porque no esperaron. Los 120 que esperaron tenían una mente diferente. Por eso es que una mente de fe espera. Entonces, ahí había, dentro de más de 500, había incrédulos y había gente de fe. Como lamentablemente dentro de la iglesia hay gente, hay hermanos de fe, hay hermanas de fe, pero también lamentablemente hay hermanos y hay hermanas que se mantienen incrédulos y que no creen todo lo que Dios viene hablando en estos últimos tiempos. Los que se mantuvieron creyendo en el aposento recibieron la bendición, recibieron la promesa. Abraham se mantuvo creyendo a Dios y él recibió su promesa. Dios, por haberle creído a Abraham a Dios, Dios le dijo, te devuelvo tu promesa. Entonces, hermanos amados, el que le cree a Dios se vuelve un conquistador de las promesas de Dios. Número 4, la mente de fe espera las promesas de Dios.
Abraham, por un lado, tenía el mandato, ¿verdad?, de Dios, que era darle a su hijo. Y por otro lado, tenía la promesa de Dios, de que de Isaac iba a venir un pueblo numeroso. Abraham en ningún momento creo yo que pensó que Dios estaba contradiciendo, como que primero me da mi hijo y ahora me lo está pidiendo. Él nunca pensó, Dios está contradiciendo, sino que él creyó a la promesa. Y confiaba que, mire, la fe de Abraham era una fe tan grande que él confiaba que que aún muerto su hijo iba a resucitar. Porque Dios le había prometido y le había dado esa promesa a Abraham, y entonces Abraham sabía que Dios no lo iba a traicionar. Entonces Dios es fiel. Cuando él te promete algo, sí te va a probar. A ver qué tanto tu fe te ha avanzado, qué tanto ha crecido tu fe. Abraham pensaba diferente cuando él empieza a creerle a Dios. Su forma de pensar empieza a cambiar. Él creía que Dios iba a cumplir. Me atrevo a decir que Abraham hasta decía, yo solo obedezco y todo me va a salir bien. Que esta es otra de las cosas, ¿verdad? El obedecer a Dios. Entonces, número 5, la mente de fe crece en fe. Y yo quiero recordarle algunas cosas que hemos estado hablando y que, por ejemplo, de la fe de la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Cuando la mente de fe crece en fe, tiene que ser de fe. Aquí es donde tiene que ir evolucionando nuestra fe a grande fe. Sí, la grande fe la vemos en la mujer que tenía a su hija que estaba siendo atormentada con un demonio. El Señor le dice, grande es tu fe. Y vemos también al centurión, ¿verdad? Eh, cuando el Señor dijo del centurión, ¿verdad? En verdad os digo que no he hallado fe, ¿verdad? Y si dice que no había hallado fe, es que Jesús estaba buscando una fe perfeccionada. Es que Jesús estaba buscando en hombres y en mujeres una fe tan grande. Y el Señor dijo, no he hallado fe tan grande como este hombre. Y después le dice a este hombre, a este centurión, que tenía una fe tan grande, aquel centurión que dijo, Señor, solo tú di la palabra y yo la creo. Yo la creo. Solo di la palabra. Y a veces nosotros tenemos que, hermanos, tenemos que echar mano de la palabra. Se vale incluso decirle a Dios, Señor, tu palabra dice, Señor, tu palabra, Señor, dice.
Tu palabra dice, Señor, que si yo creo en ti, toda mi familia se salvará. Y así nosotros veamos a los hijos, ¿verdad? Veamos que no se quieren acercar a Dios y vemos todo lo contrario. Nosotros tenemos que creer a la palabra y decir, yo creo a la palabra del Señor. Así como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando estaba aventando la red ahí en el mar y no pescaba, no pescaba. Y estaba ya horas y horas y horas y horas y horas. Y viene el Señor Jesús y le dice, Pedro, arroja la red. Señor, le dice Pedro, tantas veces lo he hecho, Señor, todo el día aquí aventando la red y no he agarrado nada. Entonces le dice el Señor, arrójala, pero ahora lo vas a hacer a la derecha. Lo has estado haciendo a la izquierda. Pero ahora viene el Señor y le dice, arrójala a la derecha. Ahí hay enseñanza, ¿verdad? Mucha enseñanza como diciéndole, te han enseñado por mucho tiempo que las cosas son así, que así tienen que ser, ¿verdad? Te han enseñado, como diciéndole a Pedro, Pedro, te han enseñado mucho logos, has oído mucho logos, has aprendido logos, solo logos. Pero ahora yo te traigo algo diferente. Y la respuesta de Pedro fue esta, Señor, he estado todo el día arrojando la red y no he agarrado nada. O he estado aquí muchas horas. Pero por tu palabra. Mire, cuando Pedro dice, Señor, por tu palabra, porque tú me dices que la arroje a la derecha, la arrojo a la derecha, obedeció. Y la avienta. Dice la Biblia que no podía sacar la red. Estaba llena de peces. Tanto que tuvo que compartir la bendición con otras barcas, otros pescadores que estaban pescando también ahí al lado de él. Pero mire lo que el Señor aquí le vino a enseñar a Pedro. Por tu palabra. ¿Por qué no decirle a Dios nosotros, Señor, tu palabra? Tu palabra dice, Señor. Y si tú lo dices, yo lo creo. Y no me voy a mover de aquí, Señor. Si el Señor dijo que aquí va a enviar su promesa, la promesa de Joel, dijeron los 120, yo de aquí no me muevo. Ahora es importante, hermanos, saber que este crecimiento o el aumento de fe se va dando en la medida que nosotros obedecemos a Dios. Abraham cuando sale de Ur de los Caldeos, esto lo llevó, el salir de Ur de los Caldeos, lo llevó a creer primero. Y por creerle a Dios, obedece. Esto es importante, hermanos. Y esto nos enseña a nosotros, nos enseña muchas cosas. El que tiene una mente de fe, lo lleva a obedecer a Dios. Porque el incrédulo
El incrédulo difícilmente va a hacer lo que Dios le dice. El incrédulo siempre va a decir, no, yo hasta no ver, no creer, como Tomás, ¿verdad? Lo dijo. Entonces, la mente de fe, y este es otro punto, ¿verdad? La mente de fe piensa que ante cualquier puerta cerrada, Dios va a abrir una mejor, una puerta mejor, una puerta con mayor bendición. Entonces, la mente de fe no se preocupa por las puertas que están cerradas, sino que se preocupa en obedecer. Él, no, él sabe que Dios, si cerró la puerta, él sabe que, que cuando Dios cierra una puerta es con un propósito. Y además, cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Entonces el hombre de fe sabe, se cerró esta puerta, Dios sabe por qué. Él tiene todo bajo control. Y entonces su mentalidad es, Dios me va a abrir una puerta mejor. Dios me va a abrir una puerta más grande. No se queda ahí, esa mente de fe no se queda bloqueada, sino que considera que hay otras cosas mejores. A los que aman a Dios, como dice la palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, si se cerró la puerta, no, una mente de fe no empieza a querer pelear con Dios, o no empieza ahí a tener pensamientos como de, no, pues mejor me regreso al mundo, como los que salieron de Egipto, que tenían una mente de esclavos. Ya habían sido libres, ya el Señor los había hecho libres. Y en el camino querían regresarse. Tenían su mente de esclavos. Estaba Egipto todavía en su mente. Ya eran libres. Entonces, el número 7, la mente de fe tiene en cuenta a Dios y también sabe que Dios es poderoso. Sabe que Dios es Dios todopoderoso. Cuando vino la tempestad, lo que leímos anteriormente, cuando vino esa tempestad tan grande, ahí había dos tipos de mentes en la barca, como le decía yo hace rato. La de los discípulos, que en su mente había incredulidad, y gritaron, Señor, sálvanos que perecemos. Todos asustados. No veían salida. Pensaban que se iban a morir, que ya no iban a poder salir de esa tempestad con vida. Pero ahí había una mente de fe. Y era la mente de Jesús, que creyó en el poder de Dios. Una mente incrédula no ve el poder de Dios. Siempre, una mente incrédula siempre está despierta a los problemas. Siempre los problemas, así. Pero la mente de fe tiene paz. Aquel que tiene una mente de fe tiene paz y duerme tranquilo. Ante cualquier problema, ante cualquier tempestad, llámese como se llame. Número 8, la mente de fe sueña con grandes cosas.
Esto es lo que hermanos, lo que tiene una mente de fe, sueña con grandes cosas. Jesús dormía, vuelvo a repetir, creyendo en el poder de Dios. Él creía que el poder de Dios estaba en él para ir y poder expulsar, si puede imaginar, hermanos, poder expulsar una legión de demonios. Una mente de fe no se deja amedrentar ante cualquier problema. Sabe que Dios está ahí, que el poder de Dios está con él. Por eso es que él dormía. Él dormía y sabía que eso que él pensaba, que el poder de Dios estaba en él, lo hacía dormir tranquilo. Así como Abraham dormía y soñaba, me atrevo a decir que dormía y soñaba con la resurrección de su hijo, Isaac, tranquilo. Entonces la mente de fe sueña con grandes cosas. Sabe que si una mente de fe sabe que si todo se vuelve contrario, sabe que Dios va a abrir camino. Sabe que Dios va a abrirle una puerta de bendición. Sueña en grande. Sueña me atrevo a decir, en resurrecciones. Cuando yo digo en resurrecciones, yo creo que María en algún momento, porque la que no creía era Marta, pero yo creo que Marta era una de las que soñaban con la resurrección de Lázaro. Y me atrevo a decir esto porque María, siempre que venía el Señor, era la que lo escuchaba. Era la que escuchaba el discipulado, era la que aprovechaba ese momento y hablaba el Señor y ella escuchando. Entonces yo me imagino a una María que entre más oía al Señor, su fe iba aumentando. Entonces ella soñaba en la resurrección. Una mente de fe sueña que pronto va a ver su promesa cumplida. Una mente de fe sueña que va a ver su milagro. Entonces tú cree, hermano, tú créele a Dios, cree a todo lo que Dios ha venido hablando en estos últimos tiempos. Una mente de fe cree que no está sola, sabe que no está sola, sabe que ahí está el Señor, que siente la presencia de Dios, la compañía de Dios, sabe que el poder está ahí. Esa es la diferencia, sabe que el que comenzó la buena obra la va a terminar hasta el final. Casi para ir terminando, la mente de fe acepta retos en Dios, sube montañas, que va a llegar, sabe que lo va a lograr. Porque como les decía yo la vez pasada, subir una montaña no es fácil, pero una mente de fe sabe que va a llegar a ese monte, como lo hacía Caleb. Y Caleb, cuando llega el momento de darle su herencia, le dan su monte. Hasta Caleb le dice a Moisés, a Josué, perdón, le dice,
ese monte es mío. Esa es mi herencia. Mire la mentalidad de Caleb, que fue uno de los que tuvieron que calmar al pueblo cuando estaban hablando estos 10 que tenían una mente incrédula, aquellos que pensaban que si entraban ya no iban a salir. Caleb, un hombre de fe, con una forma de pensar diferente a los demás. Sabía que ahí en su monte había gigantes descendientes de Anac. Él sabía que había ahí gigantes, que había gente que se iba a oponer a que no entrara a su promesa, a lo que ya le habían heredado. Y él dijo, no, ese es mi monte. Y lo tuve que haber tomado 40 años atrás, pero me siento todavía tan fuerte porque el Señor estaba con él. Entonces, ese es mío y quien esté en ese monte, así sean gigantes, los voy a expulsar porque esa es mi herencia. O sea, la mentalidad, lo que quiero que usted vea, hermano amado, es la mentalidad de Caleb. Aquel hombre que agradó a Dios por haberle creído y que fue uno de los que entró a la tierra prometida, porque creía las promesas de Dios. Y este es otro punto que una mente de fe cree las promesas de Dios. Y este era uno de los que le creyó a Dios. La mente de fe cree que Dios va a hacer algo. Entonces, hermanos, amados, yo quiero invitarles a que constantemente estén metidos en la palabra, que se estén llenando de la palabra de Dios. Y cada día ustedes van a ir experimentando los beneficios de la palabra. La palabra, cuando la palabra es oída y la palabra es entendida, trae muchos beneficios a nuestra vida. Muchos beneficios. Ya hemos hablado muchas veces de todos los beneficios que trae la palabra cuando nosotros estamos en la palabra de Dios. Hoy vimos que la palabra, entre más oímos, nuestra fe va aumentando más. Entonces, que la palabra, hermanos, nos vaya limpiando también la palabra de Dios. Y más en estos tiempos finales, esos tiempos que nos tocó vivir. Metámonos a la palabra. Lea su Biblia. Hoy por hoy tenemos la bendición de tener la Biblia audible. Ponga la Biblia audible. Escuche predicaciones, escuche los temas que se han estado compartiendo en el ministerio. Escúchelos constantemente. Quiero dejarle hasta aquí, hermanos. Y primero Dios, yo creo que vamos a seguir hablando de este tema tan importante. Todos los temas son importantes, pero creo yo que vamos a seguir hablando en cuanto a la fe. Tenemos que ser perfeccionados en la fe. Es una de las cosas que van a, como dice 1 Corintios 13, ¿verdad? Ahora pues permanece la fe, la esperanza y el amor. Son 3 cosas
que al final dice, ¿verdad? Pero el mayor de ellos es el amor. Pero la fe, hermanos, es importante, es algo en lo cual la iglesia tiene que ser perfeccionada en la fe. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde bajo su poderosa mano. Los bendigo desde acá y sigamos preparándonos para la venida del Señor. En cualquier momento puede venir el Señor y tenemos que estar preparados. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde bajo su poderosa mano. No dejen de orar por todos nosotros, por toda la iglesia, por todo el ministerio de Benecer, donde esté. No dejen de orar por nuestros hermanos médicos que han estado atendiendo enfermos. Oremos unos por los otros. Que Dios les bendiga, hermanos. Adiós.